Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta serie El Santuario y su servicio, tipología y lecciones. Hoy este episodio es la parte 3. Al hablar del santuario, su servicio, lo que Dios reveló en él para el Antiguo Testamento y tremendo significado para el Nuevo, produce placer al ver la metodología de Dios a través de la tipología, esto es, comparando dos modelos, que al estudiar el modelo viejo, el del santuario israelita, haya tanto contenido, movimientos, como vamos a mirar, y a la vez extraer lecciones profundas para conocer más el amor de Dios que tiene hacia la raza humana y lo que Dios pretende de cada uno de nosotros en nuestro acercamiento al santuario celestial. Vamos pues entonces a mirar en estas imágenes un repaso de lo que estudiamos en los temas anteriores y así nos adentramos a lo siguiente. El santuario terrenal, recordemos las partes que lo componen, el atrio, que es ese gran espacio que miramos hacia la derecha, con el altar de sacrificios y el lavatorio a continuación, y luego propiamente el tabernáculo de reunión, dividido en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Acordémonos que esta es la posición correcta de cómo debemos concebir el santuario terrenal, esto es la entrada hacia el este. Esto significaba que el sacerdote, al entrar por la puerta del atrio hacia el lugar sagrado del santuario terrenal, le daba la espalda al sol. Pero miren lo llamativo de este texto que invito a mirar, de Ezequiel capítulo 8, versículos 15 y 16. Justamente este asunto es importante de recordar. En la antigüedad era muy popular el culto al sol. Por algo Dios dispuso el santuario de esta manera. Pero leamos el texto de Ezequiel 8, 15 y 16. Luego me dijo, el Señor le dice al profeta Ezequiel, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Recordemos el atrio. He aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Así que con este texto ya podemos imaginar cómo estos israelitas seguían con sus antiguas prácticas, en este caso la adoración al sol. Hoy apliquemos este principio a nuestros días también. Dios quiere que nuestras mentes estén concentradas hacia arriba, hacia el santuario celestial, pero las más de las veces nuestras mentes se inclinan hacia cosas terrenales, olvidando lo que Dios quiere enseñarnos. Por esto este principio que iremos aprendiendo. Bien, ahora miramos los componentes de los departamentos. En este caso, el lugar santo. El mobiliario del lugar santo estaba compuesto por la mesa con los panes de la proposición, también el candelabro y finalmente el altar del incienso con el incensario incluido. Acordémonos, la mesa estaba hacia el lado norte, viniendo desde la derecha, que sería el este, quedaba entonces hacia el lado derecho, hacia el norte, mientras que el candelabro en la posición exactamente opuesta, hacia el lado sur. Y el altar del incienso, pues enfrente, contra el arca de los 10 mandamientos, pero dividido ambos por la cortina, el velo que separaba el arca del altar del incienso. Luego tenemos propiamente el lugar santo, que es el primer departamento. Vemos la ubicación, cómo está, la mesa hacia el fondo, la mesa con los panes de la proposición. Ahí lo tenemos. Luego entonces el candelabro y el altar del incienso. Este aspecto del incienso será muy importante, aparece en los textos de Éxodo, que hace que represente el aroma de Cristo que traspasa el lugar santo para inundar el lugar santísimo, que es el significado del incienso. Pero ya miraremos más adelante mayores detalles. Ahora sí, nos adentramos en este tema que será nuevo hoy, el lugar santísimo y cuáles son sus componentes. En este caso, miramos acá el propiciatorio. El propiciatorio, pues, miramos en el texto de Éxodo 25, del 17 y 21, que dice así:
Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Es decir, el propiciatorio es la tapa. Los querubines, labrados a martillo, y tenemos la figura, dice el texto de Éxodo 25, ahora versículos 18 al 20. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Esto representa el sinnúmero, millones de ángeles que hay en el cielo, a través de estos dos, que en actitud reverente están mirando hacia abajo, hacia debajo del propiciatorio, el arca y particularmente los 10 mandamientos. Y en el centro se producía la voz de Dios, la gloria de él, conocida en hebreo con la palabra Shejina, que no aparece en el Antiguo Testamento, pero es la expresión judía para referirse a esa gloria que aparece allí en el centro, como leemos a continuación. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Tanto número 789 como Éxodo 25:22 aparece exactamente la misma idea. Dios se comunica allí en el hueco sobre el arca del testimonio entre los 2 querubines, dice el texto allí, de entre los 2 querubines, tal como vemos en la imagen. El arca con las tablas de la ley, para ello tenemos el texto que nos dice en Éxodo 25 y luego Primero de Reyes, capítulo 8. Harás también un arca de madera de acacia. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y los 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Primero de Reyes, capítulo 8. Lo importante es recordar que ya el texto decía que debían cargar las varas y así ser transportado el mueble. Pero en tiempo de David hubo un descuido al respecto, por lo cual el sacerdote Usa, queriendo proteger el arca que estaba siendo llevada por bueyes, y ante la rugosidad del camino parecía que el arca se iba a caer, él intervino para evitar esto, y por haber tocado el arca, inmediatamente vino el juicio de Dios y perdió la vida. Y David quedó muy asustado. Era muy sagrado, y así Dios quiso que se conociera el arca y particularmente las tablas. Nadie debía tocarlas, cuanto menos cuando el poder del anticristo intentó cambiar la ley, los tiempos y la ley. Notemos, es terrible si alguien se atreve a intentar tocar algo referente a las tablas de Dios. También miramos a continuación ya el cuadro más completo, como también su significado. Recordamos la mesa con los panes de la proposición hacia el lado norte. Y ahora la aplicación espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Así que los panes de la proposición era el pan que representaba a Jesús para cada una de las tribus. Esto es para toda la población de Israel. En cuanto al candelabro o menorá, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en Isaías se nos habla de estos 7 espíritus.
en el capítulo 11, leemos: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposarán sobre él los 7 espíritus. ¿Cuáles son? El espíritu de Jehová, 1. El espíritu de sabiduría y de inteligencia, ya van 2, en total 3. Espíritu de consejo y de poder, 2 más 5. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, allí están los 7. Que es el mismo Espíritu Santo. Símbolo, esas 7 lámparas representa al Espíritu Santo. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Notemos, Jesús es la luz y a la vez el Espíritu Santo o los Espíritus de Dios también son 7 lámparas que arden delante de Dios, hablando del Espíritu Santo. En cuanto al altar del incienso, allí vemos ya el velo movido, corrido, como ocurría en el día de expiación. Nos dice el texto en Levítico 4, Éxodo 30 y Jeremías 17. Leemos así: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Será muy santo a Jehová. El pecado de Judá escrito está con el cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Qué ocurría? Cuando se hacían los sacrificios afuera, en el atrio, en el altar del sacrificio o altar de holocausto, allí se mataba el animal, se recogía su sangre en un tazón y la sangre era ya sea untada en los cuernos del altar exterior, o sea, el altar del holocausto, o era untado los cuernos del altar interior, el que estamos hablando ahora, el altar del incienso. Ambos altares tenían respectivos cuernos. Ya vamos a ver después cuándo se untaba uno o se untaba otro. Había diferencia. Lo cierto es que quedaba untado ambos cuernos, o sea, los 2 altares, pero esto representaba algo, y era la transferencia de la culpa del pecador que había arrancado con esto, trayendo el animal, y el sacerdote hacía el resto de la operación. Se transfería la culpa del culpable, pecador, a los cuernos, y una vez en el año se hacía la operación opuesta, era quitar esa culpa, sacarla afuera y ponerla sobre alguien culpable. ¿Quién sería? Ya miraremos cuando tengamos que hablar de el chivo emisario o azazel, según Levítico 16. Pero por lo pronto, concentrémonos en la idea de la transferencia a los cuernos de ambos altares. En este caso, el altar de incienso es al que se está haciendo referencia. También tenemos más textos. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar del incienso, por el contexto que leeremos ahora, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El tema del incienso es sumamente importante en los sacrificios. Se dan detalles en Éxodo para entender que el incienso representaba a algo dentro del sistema de sacrificios. Y era que sin olor, sin un grato olor. De hecho, estaba prohibido hacer incienso secular. Digamos que el individuo participara creando incienso por su cuenta y entonces lo hiciera doméstico, diríamos, lo oliera incluso. Dios a la tal persona la castigaba. Él no podía permitir semejante cosa. Ese incienso era único del servicio sacerdotal. Quizás quiero invitarles a que conozcamos más sobre el tema del incienso, ya que aquí se le da importancia en Apocalipsis 8, leeremos otra vez ese texto, pero invito a que miremos en Éxodo capítulo 30, versículo, vamos a mirar 31 en adelante. Hay una descripción del incienso sumamente importante y quizás así entenderemos
¿Por qué Dios no quería que la gente hiciera una imitación casera? Porque ahí se indicaba cómo hacer ese olor fragante que Dios quería que se lo hiciera. Hasta el día de hoy es muy fragante en el cielo. Y yo invitaría a quienes me están oyendo a imaginar qué representa. Dice el texto: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será muerto, será cortado de entre su pueblo. No se atrevan a imitar este incienso, es único. Noten qué importancia le daba el Señor. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, aquí están los componentes. Es estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, santo y puro. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ahora, amigos, ¿ustedes se imaginan por qué Dios le dio tanta importancia? ¿Qué representa? Noten, habíamos dicho que el sacerdote tomaba la copa con sangre del sacrificio hecho, del animal sacrificado, recogía la sangre y luego esa sangre la untaba en los cuernos de uno u otro altar, dependía del individuo que había cometido pecado. En Levítico 4, ya miraremos, allí se da la discriminación. Si fulano peca, se hace de esta manera. Si sutano peca, se hace de esta otra manera. Pecados de ignorancia, no de rebelión, porque el caso de rebelión es muy grave, es cuando alguien ya se enfrenta directamente contra Dios y esa persona ya no puede convivir más en la comunidad. Ya miraremos más detalles, pero permítame llegar a este punto. Esa sangre era untada sobre los cuernos. En el caso del altar interior, el altar de incienso, se untaba, pero tenía que estar el incienso. El incienso, ya miramos los componentes y lo que representaba, muy santo, ascendía y penetraba hacia el otro lado. Les hago la pregunta: ¿qué podría representar el incienso? A ver si lo captamos leyendo otra vez Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 y 3. Miremoslo, seguramente ya tendremos una pista de qué representa el incienso. Allí tenemos el texto que dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, noten acá, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Le doy a más el versículo que sigue. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora sí, pregunto, mis queridos amigos, ¿qué representa el incienso? Que es tan agradable en la nariz, diríamos así, del Señor, usando esta figura. El Padre huele semejante olor que acompaña a las oraciones. El incienso no son las oraciones, es algo que acompaña y uno puede orar. Y Dios diría: ok, yo te estoy escuchando, pero ponle perfume porque de otro modo no lo puedo aceptar. ¿Cuál es? La presencia de Cristo. Cuando el Señor Jesús nos enseña que oremos en el nombre de Jesús, que oremos viviendo la vida de Jesús. Cristo tiene que estar presente en nuestra vida, de modo que el creyente que vive la vida de Jesús en obediencia, ora
y Dios oye esa oración. Pero ¿qué pasa cuando oramos a Dios desprovistos de Cristo? Quiero, mis amigos, detenerme un ratito acerca de este punto. Cuando creemos que podemos orar a Dios y a veces nos asombramos porque Dios no contesta o se demora, etcétera, y o a veces pedimos que otro interceda por nosotros porque seguramente Dios no nos va a escuchar, pero al hermano sí lo va a escuchar. Recordemos, en todos los casos, lo que estamos aprendiendo del texto, tanto de Éxodo 30 que hemos leído, como este de Apocalipsis 8. La oración tiene que estar acompañada por el incienso, que es la justicia de Cristo, es la persona del Salvador, es la obra, la pureza de Cristo, que acompaña ese pedido. Esto significa que nuestra vida se ha acomodado a la voluntad del Salvador. ¿Cómo podemos pedir en oración algo y no cumplir un mandato de Jesús como el que cuenta Mateo 5, solamente como pura ilustración? Y en el versículo 21, 22, 23, 24, se nos dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, tú insultas a tu hermano, tú le llamas tonto, imbécil, estúpido, tronaste. Por lo tanto, yo te aconsejo. Y ahí el Señor da instrucciones de cómo deberíamos actuar. Pero si no lo hacemos y aún así seguimos orando, esa oración no asciende porque no lleva el perfume de Cristo. A ver, mírelo, acompáñeme. Mateo capítulo 5. Leamos el texto y lo vamos a entender mejor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga estúpido queda expuesto al infierno. Somos humanos, podemos caer, pero miren los consejos que da el Señor. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y entonces sí, el incienso de Cristo acompañará esa ofrenda, ese pedido. Pero ¿qué pasa cuando no le hacemos caso a Jesús? Noten cómo sigue. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que, si es que no me escuchaste el consejo, no te arreglaste con tu enemigo, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que me pagues el último centavo. Notamos que si no hacemos caso a los consejos, a los mandatos del Señor, y pretendemos orar, o sea, pretender llevar la ofrenda, pretender hacer el servicio, y no hemos arreglado las cosas, no hemos obedecido al Señor, está desprovista del incienso. No está Cristo allí, porque Jesús da la instrucción, quiere que le obedezcamos, y entonces sí, traemos la ofrenda y las oraciones, todo lo que, y Dios va a escuchar, porque la oración va con un incienso, con ese aroma que agrada tanto al Padre, que es el carácter de Cristo. En fin, esto es para meditar en las lecciones que tenemos que extraer. Pero miremos más todavía sobre el santuario. A continuación, miramos ahora el arca del pacto y este texto de Éxodo 25. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Pero también el Nuevo Testamento nos habla de un santuario en el cielo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, casi similar al Sinaí, de allí que se le puede llamar a esta expresión el segundo Sinaí. Porque así como cuenta en Éxodo 20, 19, lo pasmoso que fue como Dios se apareció al pueblo con terremoto, bocinas y que la gente quedó espantada. Les decían a Moisés, no, que Dios no hable con nosotros, que hable contigo.
Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Por qué hablaron así? Miren el versículo anterior, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Así que estruendo, relámpagos, el monte que humea. Bien, si esta es la primera manifestación de la ley de Dios en el monte Sinaí, en Apocalipsis 11 y 19 tenemos la segunda manifestación, como un segundo Sinaí. A ver, mírenlo otra vez, 11, 19 de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto, el arca de los 10 mandamientos, el original, se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos, grande granizo. Más espectacular que lo que se miró en el monte Sinaí, según Éxodo 20, 18, que acabamos de leer. Más todavía, veremos acerca de estos servicios que vemos a continuación, y particularmente lo que tiene que ver con los departamentos del santuario. ¿Sí? Aquí estamos mirando el lugar santo y los muebles respectivos. Hacia la derecha, la mesa con los panes de la proposición, hacia la izquierda, el candelabro y en el centro, el altar de incienso y el sacerdote allí en medio. En cuanto a los departamentos del santuario, leemos así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto de esta manera. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle, nos dirá el apóstol Pablo, autor de Hebreos, allí en el capítulo 9. Lo llamativo quizás puede ser la distribución, ¿de acuerdo a Pablo? Cuando pone el incensario de oro en el siguiente departamento. Alguien diría, aquí hay un error, porque el incensario de oro no estaba con el arca, mientras que en este texto sí aparece. El motivo es muy simple. Al descorrerse el velo que tenemos ahí enfrente, se convertía todo en un solo departamento. Ya no eran más dos. El velo era lo que separaba uno y otro. Y en el día de expiación era todo un recinto completo. Y ahí se entiende mejor por qué el altar de incienso estaba sumamente conectado con el arca. Una era hacia la otra. Efectivamente, todos los días, como era parte del servicio diario, se ponía el altar de incienso de este lado, porque era un servicio de todos los días. El otro era una vez al año, el enfrentarse con el arca de los 10 mandamientos. Pero ahora, al correrse el velo, se entiende mejor el propósito de por qué el altar de incienso se pone en conexión con el arca de los 10 mandamientos. Pero además de los departamentos, ya miramos que hay dos, hablemos de la función de ambos. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, en el día de expiación, llevando la sangre que ofrece por sí mismo, primeramente, y luego por los pecados de ignorancia del pueblo. Todo esto aparece en Levítico 16. Y entonces, ¿qué significa todo ello? Y termina el texto de Hebreos 9, desde el versículo 1, del comienzo arriba, hasta el final, versículo 11. Todo lo explica, profundo significado que va a dar el Espíritu Santo, como dice a continuación. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Hasta allí estamos leyendo. Ahora sí es tiempo de reformar todo. ¿De qué manera? Ahora sí nos va a contar qué ocurre con la presencia de Cristo. El sumo sacerdote en el antiguo pacto, leemos este texto de Hebreos 5. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? Todo sumo sacerdote elegido de entre los hombres es constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Por eso debe ofrecer por los pecados propios como por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como ocurrió con Aarón. Si reparamos, la función del sacerdote era representar a los hombres ante Dios. Como quien dice, pone la cara a favor del hombre delante de Dios. Esa era la función del sacerdote. Como dice el texto, al comienzo, todo sumo sacerdote es elegido de entre los hombres, constituido a favor de ellos, para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Por lo tanto, es el defensor del pueblo, diríamos nosotros hoy, en el lenguaje moderno. Y él es el que intercederá ante Dios, pidiendo que Dios tenga clemencia, perdón. Dios lo instituyó para representar a Cristo. Cristo es el que nos representa a nosotros delante de Dios. Como leemos ahora con el sumo sacerdote en el nuevo pacto, que es Cristo. Miren, Hebreos 5, sigue el texto leído hace un momento, ahora versículo 5 en adelante. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Esto está en el Salmo 2. Como también dice en otro lugar, Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y perfeccionado vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto muestra que Jesús va a representar a los pecadores, a nosotros, delante de Dios. Dios es puro, exige pureza y especialmente su ley exige que se pague la violación cometida. Acordémonos que esto ya viene desde el Edén y aún antes cuando Satanás se rebeló en el cielo y fue expulsado. Cuando Dios le dio las instrucciones a Adán, acordémonos, Génesis capítulo 2, las palabras que fueron dichas fueron estas: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que lo comieres tendrás resfrío, tendrás neumonía. No, te mueres. Por lo tanto, la desobediencia al mandato de Dios es muerte. Invito, amigos, a que reflexionemos en este punto. La violación a la ley de Dios no es un resfrío, es la muerte. Leo otra vez el texto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es cierto, no murió el mismo día, pero allí se produjo su sentencia de muerte. En el caso de Adán, 930 años más tarde, murió, pereció, tal lo que Dios había dicho. Comes y se te acabó la inmortalidad. Dios tuvo paciencia con 930 años que vivió Adán. Y así con la raza humana. Pero había alguien que se empeñó en una promesa mantenida con el Padre para que Él nos representara y muriera en nuestro favor. Hablamos de Jesús. Entonces, por causa de Cristo, Dios ahora prolonga su misericordia a nosotros, porque Jesús es el sacerdote que nos representa. Pero no solamente sacerdote, también será la víctima o sacrificio o cordero.
que será entregado en nuestro favor. Seguimos más aprendiendo sobre el santuario. Acá miramos esta imagen preciosa y particularmente quiero invitarles a mirar Romanos capítulo 3, versículos 23, 24 y especialmente el 25, donde Jesús es comparado con uno de los muebles o uno de los instrumentos que aparece allí en el mobiliario. Recordemos, tenemos el arca, dentro están las tablas de la ley, también está una urna que contenía el pan, un trozo de maná, como también la vara que reverdeció para probar que el sacerdocio de Aarón era el escogido y no el que Coré pretendía en su rebelión establecer. Así que ahí ya tenemos unos muebles, el arca, afuera el mueble, la caja, luego dentro las tablas, tenemos la urna con el pan del maná, la vara, por afuera tenemos la tapa, propiciatorio, tenemos los dos ángeles labrados a martillo, el incensario, que lo tenemos en el centro, las varas alrededor. Con uno de estos muebles Jesús es comparado. De hecho, el Nuevo Testamento usa la misma palabra en hebreo. ¿Cuál será y por qué? Vamos pues entonces a leer Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, para ver cuál es esa preciosa palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, y en el griego dice propiciatorio, que es la misma palabra que se utiliza para propiciación en la Septuaginta, en el griego de la Septuaginta. Así que Jesús es el propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, Jesús, de acuerdo a Pablo en Romanos, es el propiciatorio que cubre la ley. Allí están los ángeles apoyándose, todo la devoción que le tributan a Dios, mirando la ley, la tapa que va a cubrir la ley, como miramos en esa imagen, pero además la tapa trae otro asunto, y es que en el sacrificio que se ofrecía diariamente, los sacerdotes untaban allí los cuernos, especialmente los cuernos del altar del incienso diariamente, ¿recuerdan? Pero además ellos esparcían una sangre, o solamente es simular, hacia o en dirección al arca, pero particularmente en el día de expiación. Ahí está descrito que el sacerdote debía ya, corrida la cortina, esparcir la sangre. No hacía falta esparcir sangre directamente para manchar, no, era el símbolo. Pero, ¿qué significa? Y es que la ley de Dios, el arca, los 10 mandamientos, las tablas, están exigiendo la vida del culpable. Tú violaste la ley, no vas a tener resfrío, no vas a tener neumonía, te mueres. Ese concepto, amigos, hermanos, tenemos que incorporarlo para que nos desanime pecar. Hay gente que supone que una carita al aire, ¿qué le hace? Una escapadita, no hay nadie, nadie me observa. Además, el cuerpo necesita un poco de refrigerio y frases por el estilo. No, Dios es muy claro. Tú haces eso, te enfrentas con la ley. Pero aquí, amigos, el mensaje de esperanza y de salvación es el propiciatorio. Porque entonces, esa sangre que representa a Cristo, quien murió por nosotros, cuando es echada en dirección al arca, esa sangre, dije, va en dirección a las tablas que exigen la vida. Pero aquí, amigos, que cuando el sacerdote esparcía la sangre, iba al propiciatorio, quien recibía la sangre en la protección que hacía el arca. Él es el que va a recibir la sangre. Y amigos, Jesús es el que se enfrenta con la ley diciendo, tú quieres la sangre, aquí estoy yo. Es la tapa que cubre las tablas de la ley.
el propiciatorio. Y si no, mírelo otra vez en Romanos capítulo 3, 24-25. ¿Por qué a Jesús se le llama propiciatorio en el griego original? Mírelo. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mediante la redención que es en Jesús, a quien lo puso como propiciatorio. Amigos, uno puede, estamos en libertad, les sugiero, de imaginarnos qué puede significar, cuánto más podemos extraer de una tapa puesta sobre el arca de los 10 mandamientos, que recibe la sangre del culpable, que va tirando la sangre en dirección a las tablas de la ley, pero es el propiciatorio el que lo recibe. Yo dije que cubre a la vez las tablas y responde a las tablas por esa sangre que está siendo enviada. Oh, amigos, esto es solamente para meditar qué quiso decir Pablo al decir Cristo es el propiciatorio. Pudo haber usado otro de los mobiliarios, pero usó ese en particular. Y entonces, habíamos leído estos textos, tenemos este de acá, hemos leído este también, y ahora sí entramos a este aspecto interesante de los servicios. ¿Qué ocurría diariamente y qué ocurría una vez al año? Bien, el servicio diario en el santuario tenemos descrito en Hebreos capítulo 9, allí aparece una descripción muy simple y rápida que dice así, versículo 6, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Y una descripción mayor de Números 28. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto obviamente eran sacrificados en el altar exterior, en el altar del holocausto. Pero ese sacrificio era introducido en el lugar santo en dirección al altar del incienso con aditamentos. Y eso va a incluir el incienso. Miremos. Y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, es decir, cada día eran 2, uno en la mañana, el otro en la tarde. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya vamos a mirar. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Haz eso, inclúyele esas olivas machacadas para producir el incienso. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Notemos esa expresión, olor grato. Dios quiere que se ofrezcan el cordero de la mañana, el cordero de la tarde, que se traiga la sangre adentro, pero que le acompañe el olor grato. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ahí estamos mirando entonces los detalles del servicio diario. Ahora, cada día se ofrecían estas cosas. Por mano del sacerdote, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, que acabamos de leerlo. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Esto lo hacía el sacerdote. Pero por causa del pecador, venían los sacrificios individuales. ¿Qué significa esto? Pensando en el pecador, él debía traer su sacrificio, su animal, y ya luego se hacía la operación a partir del atrio. Él confesaba el pecado sobre la cabeza del animal, la maldad que había cometido, y el resto lo hacía el sacerdote. Pero si el culpable no aparecía, y por meses no aparecía nadie, Dios había ordenado una protección, y era el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, que cubría a la nación hasta que llegara el día de expiación. Ahí ya no había más cobertor. Allí era el juicio
escrutador de Dios de cómo estaba la conducta de toda la gente. Era muy delicado. Por lo tanto, Dios los cubría en su amor con sendos sacrificios. Uno a la mañana, el otro a la tarde. Pero los hombres estaban todos obligados a reconocer su culpa, trayendo su sacrificio individual. Y miremos aquí a continuación 4 tipos de pecadores. Basado en Levítico capítulo 4, aquí tenemos los textos, tenemos primeramente la descripción del sacerdote como un vulgar pecador. Podía ser, el sacerdote cometió una falta, pues tendrá que hacer su expiación, que consistía en traer un becerro y la sangre era untada en los cuernos del altar interior. ¿Sí? Este es un detalle interesante porque va a ir en contraste con otros ejemplos. ¿Qué ocurre cuando el pecado lo cometía la congregación? O sea, estaba oculto, pero se sabía que había un pecado interno, o toda la congregación había caído en falta. De hecho, ocurrió así el pecado de la idolatría, que cuenta Éxodo capítulo 32. Todo el mundo se encendió en una idolatría mientras Moisés estaba arriba en el monte esperando que recibir las tablas de la ley. Bien, toda la congregación es culpable. ¿Qué ocurre allí? Bien, Levítico 4 cuenta más detalles, pero en principio se ofrece un becerro y la sangre era untada en los cuernos del altar de incienso, otra vez el altar interior. Pero si el pecado era cometido por un gobernante, un anciano, el líder de la congregación, entonces el texto nos cuenta en Levítico 4 otra vez, que en lugar de becerro esta vez será un chivo, el animal que será expuesto al sacrificio. Y la sangre sería untada en los cuernos del altar del holocausto, el altar exterior. Están los versículos allí que lo van probando. ¿Sí? Era diferente el tratamiento para el caso del líder. O aún para el individuo particular. Lo mismo. También se sacrificaba una cabra. Anteriormente era un chivo masculino, ahora es una cabra. Y la sangre era untada en los cuernos del altar exterior del holocausto. Si alguien pregunta, pero veo que aquí hay diferencia entre el becerro, los primeros, luego un chivo, luego una chiva, y luego los cuernos del altar exterior y del interior. ¿Tiene algún significado? No es fácil de descifrar, pero Dios identifica a través de ello que son diferentes tipos de personas. Obviamente, miramos al sacerdote, que es un pecador, un ser humano que comete pecado, o la congregación, toda ella metida en un problema y se hace culpable. Es el caso, por ejemplo, muy triste, por lo cual, por no arrepentirse, ellos sufrieron severísimo castigo. Esto nos lo cuenta el libro de Jueces. Allí en los 3 últimos capítulos, capítulo 19, se nos habla de un pecado grave de homosexualidad, eh, o lo expreso mejor, un pecado similar al de la homosexualidad de los de Sodoma. Y era que esta gente se meten o intentan meterse a un domicilio y piden que salga el individuo allí que se había alojado por la hospitalidad de un anciano, él, su compañera y criado que le acompañaba, porque se les había hecho de noche a este levita que había ido a buscar a su mujer, allí dice concubina, y que el suegro pues lo festejaba tanto que el yerno había aparecido y le hizo un día de fiesta, 2, segundo, tercer, cuarto, hasta el quinto día en celebración, no lo dejaba ir, hasta que finalmente dice el hombre, no, me tengo que ir. Y se fue, pero se les hizo de noche. ¿Conoce la historia? Les sugiero que lo leamos porque es terrible el pecado corporativo en este caso. Bien, ¿qué ocurrió? Que este hombre pues llega, se les hace la noche y allí el criado le dice, aquí hay un pueblo, no, esos son paganos, quiero estar con mi ciudad, con mi gente creyente, cristiana diríamos hoy. Pero fue con tal mala suerte. Qué triste. Bien, un anciano que volvía del campo, de su trabajo, los observa. ¿Qué hacen acá? Vengan acá adentro. Se repite la historia de Lot. Entonces, toda la gente se metió adentro, pero los pueblerinos de esta ciudad ven al hombre y se ceban con él.
y golpeando la puerta, saca a ese hombre, queremos conocerlo, en fin, querer tener relación homosexual con él. La historia que aparece en Jueces capítulo 19. Amigos, ustedes pueden mirar el texto, ahí lo tenemos para que ustedes lo miren. Déjenme solamente resumir, porque es fascinante la historia. Tristísima, por cierto. Bien, el dueño de casa estaba asustado, igual que Lot. Y entonces él lo dejó salir y finalmente el hombre, de una manera muy extraña, misteriosa, no se entiende, saca a la mujer. Pobre mujer. Y a ella le hicieron de todo, estos culpables. Y a la mañana siguiente, cuando ya era el tiempo de retirarse, allí el hombre descubre que su mujer estaba muerta. Con tristeza la carga en la mula y así los dos hombres, el amo, el levita y su criado, se retiran. Y la corta en pedazos y distribuye los pedazos a las tribus. Y los líderes se escandalizan. ¿Qué es esto? Jamás hizo semejante cosa. Y buscan averiguar. ¿Quién hizo esto? Y dan con el levita. ¿Qué hiciste? Y el levita cuenta su historia. Mi esposa ya estaba muerta. La tuve que cortar para que ustedes sepan de lo que me hicieron esta población, la ciudad de Gabaa, de la tribu de Benjamín. El texto cuenta que esa gente eran muy diestros en el lanzamiento de una piedra a distancia, no le erraban ni un pelo. Uno lee gente muy diestra, y no eran muchos, cerca de unos 700. Entonces, las tribus van todas y hablan allí con los líderes de la tribu de Benjamín. Saquen a esa gente. Son ellos los culpables de este tremendo pecado que se ha cometido de querer violar a este señor y cómo mataron a esa mujer. Pero he aquí que la tribu de Benjamín se resistieron. No, aquí no pasó nada. Y ustedes se van de acá. Y amigos, ustedes se imaginan, el resto de la historia se la dejo con ustedes. Fue terrible. Esto es un pecado corporativo. Finalmente, las tribus, 11 tribus, se reúnen para pelear contra esta tribu culpable. Solamente querían a esa pequeña ciudad. Pero la tribu defendió a esta gente culpable. Pero aquí que de las 11 tribus había culpa también, por lo cual en la primera asonada, en el primer ataque, fracasaron. Murió gente. En el segundo ataque, fracasan también. Señor, pero ¿cómo es esto? Es que había culpa de ambos lados, aunque la de los benjaminitas era superior. Finalmente Dios dice, ok, ahora sí van a tomar la ciudad. Y hubo tal matanza que por poco desaparece de cuajo toda la tribu de Benjamín, que la gente lloraba, casi desaparece una lámpara de las 12 tribus de Israel. Y sobrevivieron unos cuantos que después se di cuenta cómo ellos debían perpetuarse. Entonces, ¿entendemos esto de pecado corporativo? Cuando uno va a apañarle a alguien, asume el pecado del otro. Bien, esto es lo que estamos mirando en esta descripción, que vuelvo otra vez a leer acá en este gráfico, de los distintos tipos de pecados, ya sea el sacerdote, ya sea la congregación, todo el grupo, o un líder, o un individuo común, vulgar, que pudo haber cometido pecado. Y amigos, vemos en esta imagen, el pecador traía voluntariamente su ofrenda, como leemos en el texto de Levítico 4, 27, 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado o reconociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Aquí lo que importa es señalar el aspecto de reconocer la falta que se hizo. Y amigos, esto es lo que Dios quisiera en nuestros días, que nosotros reconozcamos. Dios envía la influencia de su Espíritu Santo para que cada cual sepa por dónde se extravió e incluso las consecuencias de lo que hizo. A veces las minimizamos. Alguna palabra, algún gesto, porque amigos, podemos hacer daño aún con manifestaciones de nuestro cuerpo, la mirada, el tono de voz y frases que el otro escuche. ¿Qué le pasó acá? O le ofendimos o nos ofenden.
Y luego que reconocemos, es lo que Dios quiere, reconozcan, yo se los perdono. Pero no se autojustifiquen. No defiendan el pecado como hicieron los benjaminitas a esa ciudad culpable. Confiésenlo, yo estoy abierto a perdonar porque el sacrificio de Cristo lo llena todo, lo abarca todo, cubre todo. Amigos, ¿cómo no habremos de aprovechar semejante ofrenda, semejante regalo que Dios nos está dando a través del sacrificio de Cristo? Bien, seguiremos estudiando más de este tema sobre el santuario y su servicio, tipología y lecciones. Así pues, les invitamos a que nos sigan acompañando y miraremos así la siguiente lección.